Llegó un momento donde me aparté, donde hice muchas cosas que no quería hacer, pero andaba atado. Me recuerdo que me sentaba en un árbol y me amanecía a las 24 horas, no podía dormir de tanta situación y de tantas lesiones que tenía encima. Tenía encuentros con los demonios, peleaba, guerreaba con los demonios, me querían volver loca. Ahí estuve en una depresión, estuve encerrada en un cuarto por 5 meses, no me bañaba. Dios les bendiga, les saluda su amigo el profeta Sebastián Tapia. Gracias por darle clic a este video. Hoy estamos aquí con unos testimonios poderosos y tengo dos especiales invitados, al pastor Luis y a la pastora Nixa, y se van a presentar ellos mismos. Bendiciones, Dios me los bendiga. Aquí les saluda la pastora Nixa de la Iglesia de Jesucristo aquí en Phoenix, Arizona. Soy oriunda de Puerto Rico, así que le damos la bienvenida a este hermoso canal. Muchas bendiciones, saludos, le habla el pastor Luis León. Me congrego en la Iglesia de Jesucristo, la cual somos de Puerto Rico. Llegamos hace 6 años aquí y estamos en la iglesia congregados hace 3 años. Amén, gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Sé que va a ser de gran impacto para las vidas que van a ver este testimonio. Yo creo mucho que los testimonios son los que impactan, los que transforman vidas, los que pueden llegar a transformar a un drogadicto a un predicador poderoso. Y en esos tiempos casi no se ven tantos testimonios, se mira más como otras cosas. Y yo creo que ese testimonio va a impactar su vida. Así que quédense hasta el final del video. Y no olviden suscribirse, darle like a este video y compartirlo con sus amigos para que conquiste y transforme mentes. Vamos a comenzar este testimonio. Y quiero comenzar con esta pregunta sencilla pero poderosa. Pastora Nixa, ¿cómo fue su encuentro con Dios? Pues mi encuentro con el Señor fue, estaba pasando en una depresión y al frente de mi casa vivía un pastor, Marcelino, todavía está vivo, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Y él siempre me impactaba mucho la palabra de Dios, me impartía, pero como yo andaba en otras cosas, ¿verdad? Del mundo, pues nunca podía entender, ¿verdad? El propósito que Dios tenía para mí en mi vida. Y el impacto con Dios fue en una invitación que me hicieron a una iglesia, ¿verdad? En Puerto Rico. Ahí fue, ¿verdad? Donde yo pude tener el encuentro con el Señor. Ahí fue donde yo pude tener, ¿verdad? Ese encuentro que impactó mi vida, ¿verdad? Y ahí fue que pude entender, ¿verdad? Que Dios sí tenía un propósito conmigo en medio, ¿verdad? Del proceso que yo estaba atravesando en ese entonces. Cuando yo visité esa iglesia, ¿verdad? Era una iglesia pentecostal. Y ahí fue donde yo tuve ese impacto, ¿verdad? Con el Espíritu Santo de Dios. Él fue el que tocó mi corazón. Estuve, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? En descanso, en paz con el Señor, que Él estaba tratando con mi vida, ¿verdad? Y ahí fue el primer momento que yo verdaderamente sentí el Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga. Pues el verdadero encuentro que yo tuve por primera vez fue como a los 12 años de edad. Fue a través de un tío mío que le servía al Señor. Y ahí fue por primera vez donde yo visité una iglesia cristiana. Después de ahí, mi tío siempre viajaba. Entonces de ahí empecé a caminar por el mundo a temprana edad, desviado. Después de que pasaron unos cuantos años, pues empecé a ver cosas bien fuertes que estaban pasando en mi vida, que ya estaba cansado y me di cuenta del engaño que tenía el enemigo sobre mi vida. Ahí fue cuando vivía acá en los Estados Unidos y tenía problemas serios, fuertes. Pues mi vida constaba de que cárcel o de por vida o partir de este mundo. Ahí fue cuando me arrepentí verdaderamente de corazón y entré al cuarto de la casa donde yo estaba viviendo y ahí me humillé delante de la presencia de Dios, empecé a gemir delante de la presencia de Dios, le hablé con el corazón genuinamente y verdaderamente. Ahí en ese cuarto empecé a sentir los pasos de Él, caminaba detrás de mí en círculo. De momento puso su mano sobre mi cabeza y ahí fue donde yo me reconcilié con el Señor y para la gracia del Señor, ¿verdad? Desde ahí no me volví a apartar.
Llevo 12 años caminando los caminos del Señor y mirándolo siempre y sabiendo que es el único que es leal, que es fiel y que nunca nos abandona en medio de ninguna situación. Wow, qué poderoso su encuentro, cómo fue con Dios. Qué impactante que ustedes dicen que se reconciliaron con Dios. Eso me da a entender que ustedes se apartaron, que hubo una parte de su vida que se alejaron de Dios y muchas veces la gente se aleja de Dios, pero no sabe cómo regresar a Dios. Me gustaría que compartieran un poco de cómo es que alguien puede regresar a Dios, cómo fue su proceso ustedes en regresar a Dios. Sabemos que muchas veces hoy en día hay muchas iglesias religiosas que cuando uno falla a Dios, uno te echan fuera, te menosprecian y ya no te aceptan tal cual eres. Pero me gustaría que ustedes dieran su punto de vista y nos hablaran de su proceso, cómo se reconciliaron con Dios, cómo fue que ahora, a partir de ese punto, ya nunca más volvieron atrás. Bueno, yo sé que cada persona, ¿verdad?, tiene un diferente testimonio, ¿verdad?, de cómo fue ese encuentro con el Señor, cómo se reconcilió con el Señor. Pero en mi caso, yo, ¿verdad?, estaba atada por demonios. Solo el que esté, ¿verdad?, en el espíritu puede entender esto. Estuve atada mucho tiempo en demonios y yo tuve que pasar por un proceso de liberación para yo poder ser libre, para que Dios siguiera tratando en mi vida y fuera la persona que soy ahora. En esas ataduras de demonios, ¿verdad?, tenía encuentros con los demonios, peleaba, guerreaba con los demonios, me querían volver loca. Ahí estuve en una depresión, estuve encerrada en un cuarto por 5 meses, no me bañaba, no comía, me estaba enflaqueciendo. Y verdaderamente el sometimiento a Dios fue cuando yo dije no, ¿sabe? El enemigo me tiene a mí atada, ya me estoy yendo al otro mundo, ¿verdad? Pero yo sentía en mi corazón que en Cristo había una oportunidad. Y ahí fue donde verdaderamente un día estoy sentada en mi sala y escuché una voz audible que me decía, si tú me sigues, yo te libero de todo eso que tú tienes. Entonces ahí fue cuando yo verdaderamente puse de mi parte, porque para que haya un cambio genuino y verdadero en la vida de un cristiano, en la vida de una persona, tiene que meter a un sometimiento, entrar a un sometimiento, ¿verdad? Para que haya un cambio genuino y verdadero en nuestra vida. Ahí fue cuando yo empecé a decidir a caminar en Dios y entré en un proceso de sanación interior. Es bien importante, ¿verdad?, reconocer de que nosotros, ¿verdad?, necesitamos a Dios en nuestra vida. Como dice su palabra, ¿verdad?, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay que dejar que el Señor Jesús transforme nuestra vida y empiece a sacar todo eso que no le agrada a Él, ¿verdad? Todas esas cadenas que nosotros tenemos arrastrando del mundo, dejar que el Señor empiece a transformar, a quitar, a romper cada eslabón para lograr, ¿verdad?, un objetivo en nuestra vida. Y es lo que sucedió conmigo. En ese entonces, pues tuve que decirle a Dios, entra en mí, llévame, guíame y transfórmame a tu imagen y semejanza. No se hizo fácil, amado hermano. No se hizo fácil, pero aquí estoy, porque para Dios no hay nada imposible. Sí, pero yo para llegar a los pies de Cristo, ¿verdad? Llegó un momento donde me aparté, donde hice muchas cosas que no quería hacer, pero andaba atado. Me recuerdo que me sentaba en un árbol y me amanecía a las 24 horas, no podía dormir de tanta situación y de tantas legiones que tenía encima, la cual cuando me aparté de sí fue, como dice la palabra, que se levantan más legiones de demonios. Y eso es lo que hacía, el enemigo tenía el control total de mi vida, hacía conmigo y deshacía, lo que me dijera es lo que yo hacía y le perdí el respeto a la vida. No entendía que si me tocaba en ese momento partir, que iba a ser una muerte eterna, donde iba a sufrir en todo tiempo. Pero qué lindo es saber, ¿verdad?, cuando entraba en esas situaciones, que siempre yo sentía que alguien me protegía, que alguien me cuidaba. Y eso fue desde a los 12 años, cuando tuve el primer encuentro con el Señor. Eso me marcó de por vida. Siempre algo me avisaba, no hagas esto, no vayas a este lugar. Y cuando no iba, pasaban cosas feas y horribles, hasta gente cercana. Pero en ese caso, aún en el mundo, yo era obediente a Dios. Cuando el Señor me decía algo, lo hacía. Y hasta que llegó el momento
que ya yo no, sinceramente no podía más. Ya yo empecé a abrir los ojos, me daba cuenta que el enemigo lo que hacía era jugando conmigo y que el único que podía cambiar mi vida era Jesucristo. El único que yo sé que es leal, que aún en los momentos de cuando le di la espalda y caminaba en la calle, en lugares que no debía de estar, Él siempre me protegía y me cuidaba. Y ahí empecé a entender que Dios tenía un propósito en mi vida. Y ahí me arrepentí, busqué la presencia del Señor, me humillé delante de Él y me reconcilié con Dios. Y es lo más hermoso que ha podido pasarme en la vida. Y desde ahí más nunca me he apartado de Él, ni me apartaré. Así que le doy gracias a Dios por todo. Él es mi Padre, es el que me guía. Y yo aquí tu hijo para lo que tú quieras, mi Señor. Wow, qué poderoso lo que estamos tocando el día de hoy. Pero Pastora Nixon, me gustaría que exploráramos un poco más su proceso sobre la depresión. Usted nos estuvo contando ahorita cómo demonios la atacaban, comenzó a perder peso, caer en una depresión. Pastora, si nos puede dar más sobre eso. Sí, cómo no. En ese entonces, ¿verdad? Estuve pasando por una depresión donde comentaba ahorita, ¿verdad? Que estuve encerrada en un cuarto por 5 meses, donde no me aseaba, ¿verdad? No comía. Y ahí fue donde tuve el encuentro con Dios, ¿verdad? En ese entonces, cuando subí una foto al Facebook, vieron ¿verdad? Mi estado, cómo yo me encontraba. Estaba muy delgada, estaba, como dicen, ¿verdad? Muerta en vida. Pero yo sabía, ¿verdad? En mi entorno sabía que había alguien que podía darme más vida. Amén. Entonces, en ese proceso de la depresión, los demonios me atormentaban tanto que por eso era que yo no salía de mi cuarto. Tuve en diferentes, ¿verdad? Episodios de la depresión por quitarme la vida muchas veces. Y en una de esas, ¿verdad? Le digo esto porque yo sé que Dios cuida de nosotros. Y como dice, hasta por medio de las piedras nos habla. Amén. Ese día hubo una noche en que tuve una guerra, ¿verdad? Con el enemigo dentro del cuarto. Y donde me gritaba, sentí esa voz que me decía, mátate, mátate, mátate. Y entonces yo recorrí al baño, me encerré en el baño y agarré un bote de pastillas para tomármela, porque el enemigo me tenía tan atormentada que era bien difícil escuchar la voz de Dios. Pero ¿saben algo maravilloso que Dios hizo? Que utilizó a mi hijo. En ese entonces, mi hijo le entró una patada a la puerta porque yo estaba encerrada laqueada con seguro. Y mi hijo le entró una patada a la puerta y abrió la puerta del baño y ya yo estaba para tomarme los medicamentos para quitarme la vida. Y mi hijo empezó a gritar, me dice, mami, no lo hagas, mami, no lo hagas. Piensa en nosotros, nosotros te amamos. Y ahí él entró y me abrazó y empezó a llorar encima de mí. Y yo sabía, ¿verdad?, que yo necesitaba algo más. Entonces, en ese entonces, como le comenté, subí una foto en Facebook y hubo una persona que me vio y me invitó a una iglesia. Y ahí fue donde yo empecé el proceso de sanidad interior. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos sentimos bien, pero hay demonios que duermen dentro de nuestros cuerpos. Y lo más impactante de esta historia es que verdaderamente cuando empecé ese proceso de sanación se me hacía muy difícil, porque cada vez que yo decía ir a la iglesia para meterme en proceso de sanación, para que oraran por mí, por liberación, el enemigo siempre venía y me atacaba como para que yo no llegara. Pero yo seguía, ¿verdad?, sacando fuerzas de donde no la tenía, de la debilidad que tenía, y llegaba a ese lugar. Y ahí fue donde empezaron a procesarme, ¿verdad?, en ese proceso de liberación. Y empezaron a sacarme demonios, Y se trepaban hasta 5 hombres encima de mí, no podían, porque yo los levantaba de todos esos demonios que me estaban atormentando. En una noche, ¿verdad?, que visité de nuevo la iglesia, que ya casi estábamos terminando el proceso de sanación, porque yo lo quise, porque yo sentía de que verdaderamente Dios tenía que entrar a mi vida y liberarme de todo eso que me estaba atando. Entonces, esa noche empezaron a liberarme, pero había algo que no me dejaba liberar. Y a veces nosotros utilizamos cosas que atan al enemigo sin darnos cuenta. Esa noche dijeron bien duro, yo lo escuché pero lejos, y dijeron en el nombre de Jesús, y ahí me reventó una pantalla que yo tenía aquí, un arete que yo tenía aquí, y en ese arete había una culebra enredada. El adorno que tenía era una culebra, y esa pantalla, ese arete me reventó, explotó, ¡boom! Y ahí yo fui libre en el nombre de Jesús.
Y de ahí entonces, de ahí en adelante fue donde yo verdaderamente empecé a dar el cambio. Empezó Dios a tratar con mi vida. Empecé a acercarme más al Señor hasta que me libertó. Así que yo te insto que si tú estás pasando por una depresión, porque el enemigo te está atormentando, busca de Dios. Él es el único que nos puede libertar, Él es el único que puede restaurarnos y hasta aquí me ha ayudado Dios. Dios les bendiga, ¿verdad? Pues yo estaba pasando por un momento de depresión muy fuerte, la cual la mente no era la misma, me sentía ido, no podía dormir, los demonios me atormentaban, no podía dormir. Cuando abría los ojos veía sombras negras, veía como si fuera muchas sombras, rompía todo lo que estaba a mi alrededor, empezaba a gritar, a darle puños a las paredes. El proceso fue bien fuerte. No tenía control ni dominio de mí, de nada. No podía ver las personas porque creía que estaban hablando de mí y iba y quería brincarle encima a las personas y llegaba a los sitios. No podía estar donde había mucha gente alrededor porque me quería ir corriendo porque no me sentía bien, no me sentía tranquilo, no me sentía en paz. Pero sí, pues mi madre me veía cuando yo me sentaba en el palo de quenepa, en el columpio. Me llevaron a unos psicólogos, me dieron más pastillas, aparte de que estaba en el alcohol y en la droga. Y ahí pues mi madre siguió poniéndome en oración en las iglesias donde ella iba y me ponía en oración y todo el tiempo en las iglesias me oraban por mí. Y hasta que un día mi hermano decidió venir de Florida a buscarme a Puerto Rico para a ver si había un cambio allá. Y mi madre, me acuerdo que me dio una Biblia bien pequeñita y me dijo, mira, esto lo mandó una anciana de la iglesia que lleva años en la iglesia y dice que te lleves esta Biblia contigo y que la leas. Yo la agarré porque fíjate, en medio de cada situación, pues yo nunca en contra de Dios ni nunca hablaba nada en contra del Señor, porque sabía, pues en este caso, fíjate que Dios no tenía la culpa de nada. Yo sabía que era yo por las cosas que yo hice, por las cosas que estaba haciendo en ese momento. Y mi hermano me llevó a Florida y me acuerdo que me llevé las pastillas y me llevé los medicamentos por 3 meses y la Biblia. Y ahí empecé a trabajar con él, pero él me velaba porque en momentos me daban ganas con irme corriendo. No podía estar alrededor de la gente y si veía gente hablando, pensaba que estaban hablando de mí, buscaba situaciones en el trabajo, la cual llegué y tomé la decisión y dije hasta aquí, ya yo no puedo más. Y en el cuarto de mi hermano le dije, escucha lo que escuches, saca todo lo que hay y deja que yo voy a romper en frío esto y yo voy a buscar de la presencia de Dios. Y cuando salí afuera boté los potes de pastillas y me dijo, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? Y yo le dije, las pastillas no me van a curar, no me van a sanar, el que me va a sanar va a ser Dios. Va a ser Dios mismo el que me va a sanar, el que me va a quitar todo esto, el que va a hacer que ya yo no vea más sombras, el que me va a devolver mi mente porque ya yo no podía ni pensar. Ya yo miraba a la gente y a veces ni conocía a mi misma familia ya, algo bien fuerte que viví. Y en ese cuarto le dije, enciéjame y no me dejes salir. No me dejes salir porque yo sé la guerra que voy a tener ahí dentro. Y mira si esas guerras son fuertes. Yo estaba en ese cuarto, yo le daba puño a las paredes, yo abría la boca, empezaba a gritar y en el medio de ese dolor yo abría la Biblia y la leía. Y cuando la leía, el enemigo empezaba a susurrarme, deja de leer, deja de leer, deja de leer. Y me hablaba unas cosas bien, bien fuertes y me daba un dolor de cabeza que la cabeza me quería explotar. Y yo ahí luchando en ese cuarto y seguía leyendo la palabra y leyendo y unas batallas, pero unas batallas fuertes, de las cuales les voy a decir más y les voy a hablar sinceramente con el corazón, se los voy a decir, les voy a decir. Yo en ese momento hasta fue tan fuerte que yo me meaba encima. Era un proceso bien duro, que de verdad que mira, no, a nadie le deseo que pase por eso, de verdad. Y tanto estuve 3 meses batallando y guerreando, leyendo la palabra y encerrado en ese cuarto. Y al tercer mes me recuerdo que sentí que algo entró en mí. Y ahí empecé a ver claro y me dio un gozo porque estaba con mis hermanos, me acuerdo, y le
Le dije, me siento diferente, y lo decía con gozo y ellos me miraban, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es que siento que algo entró en mí, eso fue el Señor, eso fue Dios que lo hizo. Y de ahí en adelante mi mente volvió, ya yo no veía sombra, mi vida cambió por completo, podía compartir con mi familia sanamente y tranquilo. Y de verdad yo les exhorto, ¿verdad? Que si están pasando por esta situación, este es el enemigo que está tomando control de tu vida. Es el que siempre lo que nos quiere es destruir, arruinarnos las vidas, porque no nos quiere ver tranquilos. ¿Por qué? Porque él quiso salirse con la de él y Dios se dio cuenta de las cosas, porque para Dios nada es oculto, todo sale a la luz y fue destituido de la gloria de Dios. Y por eso, por esa envidia, por ese rencor que tiene, nos quiere destruir. Pero te tengo un mensaje que dar. Qué lindo es que gracias a Dios que envió a Jesucristo, tú y yo podemos obtener la salvación, y que vamos a ir delante de la presencia de Dios, recibamos al Señor en el corazón para que vean cómo Dios trabaja, y que Dios todo un caballero, que Él espera que nosotros le demos permiso para Él obrar. Él no nos obliga a nada. Así que yo te exhorto, ¿verdad? Que si estás pasando por estas situaciones, te digo que lo único que puede cambiar tu vida y hacer un nuevo hombre en ti se llama Jesús. Así que recibe a Cristo en tu corazón, es el consejo que te doy, que Dios es leal y nunca nos va a dejar. Wow, qué poderoso esos testimonios que están dando los pastores, realmente me impactan. Cómo es que la depresión nos puede realmente destruir y desenfocarnos al llamado que Dios tiene para nosotros. Pero todas las cosas pasan y obran para bien, ya que eso sucede para que nosotros podamos dar un testimonio a ustedes que también están pasando quizá por lo mismo o algo peor. Pero me llamó la atención, Pastora Nixa, que usted estaba hablando que en esa arete tenía una forma como de serpiente. Y es curioso que para los que saben, los espirituales, es que hay cosas, hay amuletos, collares, hay pulseras que muchos de los brujos lo dan, como las 7 potestades, todo eso que hacen. Me gustaría que la pastora Nixa hablara un poco más sobre eso. Pues fíjese, cuando uno no tiene conocimiento, ¿verdad?, en los caminos del Señor, pues como dijo, ¿verdad?, el profeta, uno le da legalidad a ciertas cosas, ¿verdad? En ese entonces, pues yo traía también mucha rebeldía dentro de mí. Por eso también, ¿verdad?, estaba la depresión ahí constantemente. Vine arrastrando muchas cadenas de mi pasado, de, ¿verdad?, de personas que me hicieron daño en el pasado, y traía todo eso arrastrando. Entonces ahí tomé el espíritu de rebeldía. Ese fue uno también de los espíritus que tenía dentro de mí, que me estaba atormentando. En ese espíritu de rebeldía tomé la decisión de ir a marcarme mi cuerpo, ¿verdad? Tengo varios tatuajes en mi cuerpo, en la cual pues ya no los tomo de que viven en mí, para mí no están, aunque sigan ahí, ¿verdad? También tenía muchos aretes en mi cara, ¿verdad? Tenía muchos aretes en las orejas, tenía en la lengua, tenía aquí en los labios, en la nariz, y pues tenía ese arete, ¿verdad?, aquí en el finalizar esta oreja derecha. Y en ese espíritu de rebeldía, pues decidí marcarme mi cuerpo, que eso también, ¿verdad?, fue una de las cosas que tomé esa decisión en medio de la depresión, de ir, ¿verdad?, desquitarme, como que marcarme mi cuerpo sería alguna puerta, ¿verdad?, para yo salir de la depresión, cuando lo que hacía era atormentarme más, atraer más demonios a mi vida. Y en medio de eso, ¿verdad?, de ciertas cosas, los tatuajes que me hice, pues varios tatuajes también tenían un significado, ¿verdad?, feo, ¿verdad?, para las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces, pues, en ese entonces, cuando yo entro en ese proceso de sanación interior, ahí, ¿verdad?, a veces nosotros inocentemente, ¿verdad?, porque no tenemos conocimiento, cargamos collares, pues, cargamos, ¿verdad?, pulseras, aretes como yo tenía, con imágenes, nos ponemos pulsera que si el ojo que todo lo cuida, y que si de protección y todas esas cosas. Mire, mi hermano, nada de eso nos va a proteger, al contrario, le estamos dando la legalidad al enemigo que tome esa ventaja en nuestra vida. Entonces, una de las cosas, ¿verdad?, que yo decidí en medio de esa depresión, como les dije, fue buscar más de Dios, para que el Señor fuera, ¿verdad?, libertándome de todas esas cadenas que yo traía arrastrando de mi pasado,
y todos esos espíritus que me atormentaban, odio, rencor, rebeldía, todas esas cosas que yo tenía dentro de mí, yo era el que tú me la haces, tú me la vas a pagar, y no descansaba hasta obtener, ¿verdad? Eso que yo decía, que estaba ganando, que obtenía la victoria por hacerle daño a las personas, y quien me estaba atormentando, quien me estaba haciendo daño era yo. ¿Por qué? Porque el enemigo tomaba más ventaja hacia mi vida. Entonces, una de las cosas que le quiero hablar y que les quiero exhortar es que si usted está pasando por una situación similar a la mía, mire, quítese todas esas cosas, busque de Dios. Él es el que lo va a restaurar, Él es el que lo va a libertar, Él es el que va a tomar acción en su vida, porque nada, ni collares, ni pantallas, ni pulseras, nada que usted se ponga para protegerlo. No hay nada mejor que la protección divina del Señor. Nada de lo que usted se ponga para querer, ¿verdad?, que es proteger su vida, nada de eso. Usted está dando legalidad al diablo, el Señor lo reprenda, para que tome ventaja en su vida. Así que despójese de todas esas cosas, amado hermano y amada hermana que me está escuchando. Despójese de todo eso y vaya delante de la presencia del Señor. Ahí va a sentir lo que yo sentía, una paz. Empecé a buscar de Él, empezó a sanar mi corazón, cada herida que yo tenía, Él la fue restaurando, me fue libertando de cada demonio que yo tenía y me fue, ¿verdad?, libertando hasta ser libre completamente, y a Él le doy la gloria y la honra porque aquí estoy. Wow, qué poderoso que Pastora Nexa que nos esté revelando esto, ya que muchas de las veces sin querer queriendo, sin conocimiento, porque nos engañan, nos estafan los anuncios, lo que la gente dice, cómprate eso, te va a ayudar, hazte una limpia, te vas a sanar, y te llevan con hechiceros, te llevan a ciertos lugares para que tú tengas una limpia y lo que sea. Y tristemente todo eso solamente te encadena, te lleva a un rumbo de muerte, de depresión. Gracias, Pastora Nexa, por contarnos ese testimonio poderoso. Ahora, Pastor, me encantó lo que usted estaba diciendo, que usted miraba sombras y miraba cosas raras. Y usted me comentó que Dios lo usa a usted en liberación. Y me gustaría que nos dijera cómo es que después de ser una persona atormentada por demonios, ahora usted se vuelve un libertador. Cómo usted ahora puede liberar, cómo usted puede moverse en ese don. ¿Nos puede contar un poco de su experiencia? Me recuerdo, ¿verdad? Que sí, cuando no le servía al Señor, que estaba apartado, pues sí, los veía, sombras negras. Y hay un refrán que dicen que va como alma que lleva el diablo. Y así mismo yo los veía. Eso era una rapidez inmensa. Eso era de lado a lado, de lado a lado. Y no, eso era increíble como uno veía todo eso. Entonces, cuando entré a los caminos del Señor, ahí me usó, mira, para la gloria de Dios. Wow. Para echar fuera esos demonios que atormentan a las personas a través de trabajo que le han hecho. Y tuve la primera experiencia en una iglesia en Ponce, Puerto Rico. Allí estábamos orando en un círculo de oración y estaban haciendo una liberación, pero estábamos en el espíritu, estábamos con los ojos cerrados y adorando y hablando con Dios. Y yo estaba viendo unas nubes bien bonitas en ese círculo, con los ojos cerrados, unas nubes hermosas, y sentí una presencia que wow, yo algo bien divino como solamente Dios sabe hacer. Y en ese momento me tocan y era la pastora. Me dijo: Luis, ven para que reprenda ese demonio que tiene la persona. Wow. Y rápido fui caminando y solamente lo que hice fue que puse las manos sobre su estómago y le dije: sale fuera en el nombre poderoso de Jesús. Wow. Y en ese momento, al instante, cuando miro así, veo que por su boca sale como una sombra, pero wow, mire, gigante. Ese hombre pegó un grito, ¡ah! ¡Pum! Y ahí cayó, en descanso. Y así fue la primera liberación que el Señor me usó para su gloria y su honra, la cual en ese momento pues estaba en ayuno. Wow. Ayunaba, hacía los ayunos porque ya me habían dado palabras que el Señor me iba a usar para la liberación. Wow. Y en oración, y así fue que el espíritu que lo atormentaba pudo salir. Wow. Pero en ese momento, cuando fue expulsado, perdí la fuerza. Wow. Fue algo, una experiencia, caí me fui de rodillas a orarle al Señor, y el pastor vino a orar por mí por fuerza, y ahí yo tuve nueva fuerza.
Wow. Son experiencias bien bonitas, bien poderosas y la cual le doy la gloria y la honra al Señor. Wow, qué poderoso, pastor. Porque hay mucha gente que no cree en la liberación. Mucha gente piensa que es solamente un show, que solamente es un entretenimiento, pues realmente no. Hay mucha gente atada, hay mucha gente que le hicieron quizás brujería, hechicería, y la gente no sabe, pero qué poderoso que Dios lo esté usando en ese ministerio, pastor, ya que no hay muchos que son usados en esa área, le tienen miedo, le huyen. Muchos prefieren más el poder de la profecía, pero créeme que el poder de la liberación es tan precioso y tan hermoso. Ahora, pastor, me gustaría que le dieran un consejo al público. Yo de mi parte, ¿verdad? Le insto, ¿verdad? Le quiero invitar a que si está pasando por alguna situación similar, ¿verdad? A la de nosotros, o específicamente a la mía, ¿verdad? Si hay alguna dama o algún caballero que está pasando por una situación así de depresión, de ansiedad, de que tiene, ¿verdad? Los demonios lo atormentan, no lo dejan dormir. Trate, ¿verdad? De visitarnos, contactarnos a nosotros, ¿verdad? Estamos aquí en la Iglesia de Jesucristo, aquí en Phoenix. Somos los Pastores León. Y trate de contactarnos para poder ayudarle. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, ¿verdad? Que ha tenido las experiencias que hemos tenido nosotros, en cuestión a esto de la depresión, de la pelea con los demonios, de la liberación. No todo el mundo pasa por estos procesos. Entonces, si usted se identifica, ¿verdad?, con nosotros, en que usted, ¿verdad?, está viviendo lo mismo que nosotros vivimos, pues le vamos a presentar al que verdaderamente es el que lo puede sacar de ese problema, el que verdaderamente lo puede libertar, el que verdaderamente le puede, ¿verdad?, en medio de esa muerte que estamos ahí encerrados, nos puede dar vida y vida en abundancia. Así que de ese valor, no tema, ¿verdad? No desmaye en medio de ese proceso, porque hay salida para tu proceso, pero tienes que buscar de Dios, tienes que acercarte más a Dios. Y si no tienes, ¿verdad?, una iglesia donde congregarte, te invitamos a nuestra iglesia. Ahí sí nosotros, ¿verdad?, le podemos ayudar con la liberación, con esa sanidad que usted necesita en su vida, que los médicos algunas veces no pueden, porque lo que hacen es que nos dan medicamentos, nos atamos a los medicamentos, amén, y eso no es bueno para nuestra salud. La mejor medicina es Cristo. Así que yo te invito a que entres a un proceso de sanación interior, un proceso de liberación, para que esos demonios que duermen en ti, te atormentan día a día, salgan fuera en el nombre de Jesús. Porque para eso hay cura, y es Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, pastora Nixa. Usted, pastor, que quiera dar un consejo al oyente. Sí, pues en mi caso, pues aprendí que cuando el enemigo quiere atormentarte, la manera primero que empieza es cuando uno empieza a encerrarse a las cosas, a hacer silencio, a guardar todo. Esto es como una bomba de tiempo. Haces tanto silencio que los demonios empiezan a atormentarte, se aprovechan en ese momento para sacarte tú sabes, sacarte de sintonía, como digo yo, que ya tus pensamientos, sacarte, que no puedas pensar, que no puedas tomar decisiones sabias. Y así es que va trabajando el enemigo. Solamente lo que te quiero aconsejar es que en ese caso no vayas a psicólogos, porque los psicólogos lo que te van a dar pastillas, medicamentos, y los medicamentos lo que hacen es tranquilizarte, pero todavía el problema sigue dentro de ti. No hay cambio porque no ha salido expulsado, no ha sido expulsado. Las pastillas lo que van a hacer es que más demonios se van a aprovechar y tomar control de tu cuerpo y enfermarlo más. Y ahí vas a notar que vas a empezar a una decadencia de peso. Si pesabas 200 libras, vas a ver que puedes llegar fácil a 100 libras. Porque ahí quien está tomando el control sigue siendo el enemigo. Ahora, el único que tiene el poder para que puedas ser libertado se llama Jesús. Así que te recomiendo que si estás pasando por estas situaciones, ven a los pies del Maestro. Él mismo es el que te va a liberar. Y hay personas que son usadas por el Señor, que el Señor le ha dado el don para que pueda ser liberado. Así que visítanos en la Iglesia de Jesucristo. Creemos en la liberación, donde nuestro Padre espiritual siempre que da unos retiros espirituales bien poderosos de liberación, de la cual se los recomiendo. Así que los esperamos en la Iglesia de Jesucristo, donde verdaderamente
va a ser libertado en el nombre de Jesús. Qué hermosos consejos nos están dando los pastores. Ahora, pastores, nos gustaría que nos dieran la información sobre la ubicación, sobre el nombre de su redil. Sí, pues mire, nosotros, ¿verdad? Somos los pastores León, pastores inmediatos de la Iglesia de Jesucristo aquí en Phoenix, Arizona. La dirección es 2909W Indian School Road, Phoenix, Arizona 85017. Ahí estamos ubicados, pero también le tenemos unas buenas noticias porque aquellos que no puedan llegar a nuestra iglesia tenemos rediles en línea. Y nosotros, ¿verdad? Los pastores inmediatos León, tenemos el redil La Oveja Restaurada. La Oveja Restaurada, ese nombre poderoso, ¿verdad? Que el Señor nos dio para nuestro redil, porque creemos, ¿verdad? En que las ovejas que lleguen heridas a nuestro redil, las vamos a ayudar a sanar, las vamos a ayudar a libertar, las vamos a ayudar, ¿verdad? En el propósito que Dios tiene con usted, ¿verdad? Porque el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y el redil La Oveja Restaurada tiene los horarios de rediles en línea. Estamos todos los martes a las 6 de la tarde conectándonos por la aplicación de Google Meet. Baje la app y ahí le invitamos a que se conecte con nosotros todos los martes a las 6 y tenemos un redil presencial al mes. Ese redil es los segundos miércoles de cada mes a las 7:30 de la noche y a partir de este miércoles que viene ahora empezamos, ¿verdad? Con una nueva programación en nuestro redil y vamos a tener miércoles de clamor. Los miércoles de clamor a las 7 de la noche vamos a comenzar con las noches de clamor. ¿Por qué noches de clamor? Porque creemos que cada uno de nosotros tiene una necesidad y vamos a clamar por esa necesidad. Vamos a clamar por ese milagro. Vamos a clamar por esa petición. Amén. Así que si no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a la iglesia de Jesucristo. Y si no tiene un redil o un pastor, ¿verdad? Un mentor que lo guíe, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Los pastores León, les vamos a brindar mucho amor y los esperamos con los brazos abiertos. So ya saben, si ustedes no tienen una iglesia y no tienen dónde congregarse, aquí están los pastores León. Su redil está tan poderoso, tan hermoso, lleno de amor. Así que ahí abajo les voy a estar dejando el link, sus redes sociales para que ustedes se puedan contactar con ellos, ya que Dios está haciendo grandes cosas y maravillas en su redil. Pastor, me gustaría que usted invitara al oyente a aceptar a Jesús. Pues los invito a la iglesia de Jesucristo, donde tenemos un padre espiritual que se llama Samuel Ramírez y la pastora Liliana Ramírez, la cual siempre predican la palabra como debe de ser, por la escritura, lo que está escrito, lo que ha sido inspirado a través del Espíritu Santo. Un hombre de Dios que siempre está instruido y buscando cada día más del Señor. Y los invito a que vengan y nos visiten, que van a escuchar todos los domingos a las 9 de la mañana o a las 11:30 de la mañana, porque son 2 servicios, palabra fresca, palabra del Señor, palabra que va a tocar su corazón, palabra que va a penetrar lo más profundo, palabra que si llegó de una forma va a salir nuevo, renovado, cambiado. Si llegó herido va a salir sano en el nombre de Jesús. Así que yo le exhorto que nos visite y que reciba a Cristo en su corazón, porque es la única salida, la única forma en que podemos ser salvos es aceptando a Jesucristo en nuestro corazón. Así que les exhorto que nos visiten y que reciban al Señor en su corazón, porque el Señor tiene grandes propósitos en cada una de nuestras vidas. Amén. Wow, amén, amén, pastor. Wow, qué poderoso. Pastores, me gustaría que ustedes hicieran una oración para todo aquel que quizá a través de este video sintió el Espíritu Santo los convenció, que hagan una oración para que ellos puedan aceptar a Jesús. Bendiciones, pues vamos a estar orando, ¿verdad? Si usted sintió que este mensaje impactó su vida, impactó su corazón, yo le insto, ¿verdad? Que ponga la mano en su corazón. Ponga la mano en su corazón, porque ahí es donde el Señor empiece a tratar en nuestro corazón. Porque un corazón herido, a veces estamos sin fuerza, sin fe, sin esperanza. Pero póngase la mano ahí en su corazón y clámale a Dios. Y dígale al Señor que lo sane, que empiece a tratar con Él. Dígale al Señor, porque Él es un caballero. Él no fuerza entrada. Si usted sintió en su corazón, ¿verdad?, que estos testimonios le impactaron, empiece a que el Señor entre en su vida ahora en el nombre de Jesús, que empiece a sanar ese corazón, que empiece a libertar su vida, que empiece el Señor a tratar
y a usted tener ese encuentro genuino y verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Que sea Él transformando su vida, que sea Él libertando su vida y que sea Él tratando en el nombre de Jesús con esa situación que usted se encuentra ahora mismo. Así que póngase la mano en el corazón y dígale al Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, aún en medio de mis procesos, aún en medio de mis pruebas, aún en medio de mis luchas, aún en este tiempo que no tengo ni fuerzas, pero aquí estoy. Humíllese delante de la presencia del Padre. Él recogerá esas lágrimas y las convertirá en bendición, amado hermano y amada hermana que me está escuchando en esta hora. Él recogerá cada lágrima y las convertirá en bendición. Nuestras lágrimas no serán en vano. Nuestras lágrimas seremos regados con esas mismas lágrimas por el poder de la palabra de Dios. Así que póngase la mano en el corazón y clame. Como dice su palabra, clama a mí, yo te responderé. Esta es la noche que el Señor te va a responder esa petición. Esta es la noche que el Señor en esta hora va a tratar con tu vida. Esta es la noche que esos demonios salen en el nombre de Jesús de tu vida. Esos demonios que te atormentan en las noches salen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, declárate sana, declárate sano por el poder de la palabra de Dios. Que seas cubierto y cubierta con la sangre de Cristo. Que nada ni nadie va a interponerse en tu vida desde hoy en el nombre de Jesús. Que aprenderás a escuchar la voz de Dios y no aprenderás más a escuchar esas voces que te atormentan en las noches. Yo sé que desde hoy el Señor empezará a tratar con tu vida. Va a haber un cambio genuino y verdadero en tu vida. Porque así lo creemos en el nombre poderoso de Jesús, porque Él es nombre sobre todo nombre, el que todo lo puede. Y como dice su palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa fortaleza viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hoy transformará tu vida en el nombre de Jesús, porque declaramos que hecho está, porque en su palabra está, que Él llevó todas las enfermedades y Él cargó todo a la cruz del Calvario. Declaro libertad sobre tu vida, te declaro libre en el nombre de Jesús, te declaro sano, te declaro sana en el nombre de Jesús, porque así lo hizo conmigo y así lo va a hacer contigo. Dios te bendiga. Gracias, pastores. Gracias por este gran testimonio y gracias por la oración. Sé que hay mucha gente que va a estar impactada por ese testimonio. No olviden a suscribirse, no olviden, les voy a dejar toda la información sobre los pastores León, su redil, toda la información se los voy a estar dejando ahí para que usted se contacte con ellos. Están pasando por una depresión, sea lo que sea, no tiene que ser depresión, sea que estás pasando por un momento difícil, los pastores León van a estar ahí para servirles. Créeme que son unos pastores llenos de amor, llenos de gracia. Ellos tienen compasión y ellos saben lo que muchas veces la religión te echa a un lado, te echa para atrás, te desprecia. Pero créeme que yo he visto el amor de Cristo en ellos. Si quieren oración, ellos también pueden orar por ustedes. No importa en qué lugar del mundo estés. Amén. Ellos van a estar orando por ustedes, van a estar intercediendo por sus vidas. Amén. Gracias, Pastor León, por estar aquí con nosotros. Fue un gran honor que ustedes estuvieran aquí conmigo. Amén. Que nos compartieran ese testimonio, ya que muchas veces nomás conocemos a la gente, pero no conocemos su historia. Amén, así es. Lo que ellos pasaron. Y créeme que yo me voy impactado, me voy gozoso de saber que hay mucha gente que pasan por algo, pero no es para muerte, no es para que ahí nos detengamos. Sabemos que Dios tiene propósitos y tiene grandes planes para nosotros. Amén, Como amén, nos decía el Pastor León, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. No olviden darle like, compartan con sus seres queridos, con gente que han caído en depresión. Usted vive aquí en Phoenix, Arizona. Tenemos una iglesia aquí en Phoenix, Arizona y en Mesa también. También les vamos a estar dejando toda la información. Y gracias, pastores. Unas últimas palabras que quieren dar. Sí, le doy las gracias, ¿verdad, al profeta Sebastián por la invitación. Así que suscríbase a este canal y dele like, ¿verdad? Para que siempre esté al tanto de todo lo que el profeta, ¿verdad? Sebastián, Dios pone en su corazón y hace, porque sé que será de gran bendición para su vida. Así que dele like, suscríbase y apoye al profeta Sebastián. Dios me los bendiga. Sí, le doy las gracias al profeta por la invitación. De verdad que me he gozado de estar aquí para que a través de los testimonios, ¿verdad? Esas almas
sean edificadas y cambiadas y restauradas, sabiendo que ella entendiendo que el Señor es el que tiene el dominio y el control de todo, que nada fuera de Él podemos hacer, pero con Cristo lo podemos en todo, que Él nos fortalece, amén. Amén. Así que seguimos hacia adelante, miremos a Cristo, no miremos a izquierda y a derecha, y siempre el oído presto al Señor que está en los cielos. Amén. Así que Dios me les bendiga, muchas bendiciones y los esperamos porque yo sé que aquí van a haber muchas personas que van a verlo, que van a quedar impactadas y de ese día en adelante su vida va a ser transformada, cambiada y van a servirle al Señor con los grandes propósitos que el Señor tiene para cada uno de sus vidas. Y si hay alguna persona de Puerto Rico mirándonos, mire, suscríbase a este canal. Así que un saludo a toda la gente bonita de Puerto Rico. Aunque estemos aquí en Phoenix, Arizona, pero lo llevamos en el corazón. Dios les bendiga. Amén, amén. Y esto no va a ser el único video donde van a estar aquí los pastores, va a haber más videos, más entrevistas. Tienen muchos testimonios, muchas experiencias con Dios sobrenaturales. Suscríbanse, ya que vamos a estar subiendo más videos con ellos y con más pastores, con más invitados especiales. Así que activen el botón de notificaciones y nos vemos para la próxima. Bendiciones. Bendiciones.